colega periodista Jesús Esquivel de la revista Proceso, su corresponsal en Washington, que me tomes, Jesús, esta llamada telefónica para conversar contigo directamente lo que desde luego ya leímos en la revista Proceso y lo que invitamos al público a que lea en la revista Proceso en este reportaje de portada que se titula Fin de un mito. 28 años después, pues lo que se consideraba o se ha considerado la historia oficial, pues da un giro espectacular, digámoslo así, porque bueno, tienes junto con Fox News, la cadena estadounidense de televisión, tuviste acceso junto con Luis Chaparro y los colegas de Fox News al testimonio pues de tres individuos que tú nos contarás quiénes son y por qué es relevante lo que te dicen y qué cosa te dicen. Jesús, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buenos días. Pues fíjate que por fortuna la revista Proceso, justo al mismo tiempo que Fox News tuvo acceso a estos tres personajes, pues al decirnos de qué se trataba, como lo platicamos, pues era una bomba la noticia, porque estamos hablando de gente que tuvo mucho que ver en el tema de inteligencia de los Estados Unidos, en el espionaje y en el actuar de la DEA. Los entrevistados son Phil Jordan, exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso, quien también fue jefe en la DEA, y Héctor Berreyes, quien es un exagente de la DEA precisamente y quien estuvo a cargo de la investigación del asesinato de Enrique Kiki Camarena, y un piloto que trabajó con la CIA, Tosh Plumlee. Ellos juntos, bueno, no, por separado, perdón, pero me refiero, su argumento junto reconstruyó la historia oficial que conocíamos sobre el asesinato de Kiki Camarena. Pero entrevistados por separado, como dices, coincidiendo por separado. Sí, efectivamente, entrevistados por separado, y bueno, pues le dan la vuelta a la historia oficial del asesinato de Enrique Kiki Camarena, y justo en momentos cuando pues la relación México-Estados Unidos está muy tensa debido a la liberación de Rafael Caro Quintero, a quien la DEA por años ha venido acusando de ser el responsable del secuestro, tortura y asesinato del exagente de la DEA. Te leo, por ejemplo, lo que dice Berreyes. Fui yo quien dirigió la investigación de la muerte de Camarena. Durante esta investigación descubrimos que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos, infiltrados en lo que ahora ya es desaparecido, Carmen, la Dirección Federal de Seguridad, participaron también en el secuestro de Camarena. Dos testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez, alias El Gato, un exagente de la CIA de origen cubano, y ellos nos dijeron incluso que Rodríguez se había identificado como inteligencia norteamericana. Este personaje, Rodríguez, es muy importante en la historia, Carmen, porque no solo trabajó por años en la CIA, en los conflictos centroamericanos, sino que de acuerdo a estos tres entrevistados, era la clave de la relación que tenía la CIA con el cártel de Guadalajara para el tráfico de drogas, sobre todo la entrada de cocaína de Colombia a México, para que con toda libertad la gente de Caro Quintero pudiera meter las drogas a Estados Unidos. Después venía, pues se repartían el dinero de las ganancias, y Rodríguez, a través de sus oscuros conductos, mandaba el financiamiento a la contra nicaragüense, ya fuera en armas o en otro equipo militar. Pero sobre todo, Carmen, la declaración de Phil Jordan es contundente. Dice: la CIA mandó levantar y torturar a Kiki Camarena, y cuando lo mataron nos hicieron creer que fue Caro Quintero para así tapar todas las cosas ilegales que estaban haciendo. Y hace una aclaración Phil Jordan, que la CIA no está autorizada por el Congreso Federal de los Estados Unidos para utilizar al tráfico de drogas como una carnada y detener el trasiego de los narcóticos. Dice él que solo la DEA está autorizada para realizar una operación de esta magnitud en el extranjero. Además, Carmen, en papel, la CIA no existe fuera del territorio de los Estados Unidos, ¿no? Eso sí, Jesús Esquivel, estamos frente a estas declaraciones de estos tres personajes. ¿Dieron alguna razón de por qué decidieron, después de prácticamente 30 años,
prácticamente 28, 30 años, declarar en este preciso momento, cuando, bueno, desde luego aquí en México y en Estados Unidos están las reacciones por la liberación de Caro Quintero, este asunto que, bueno, pues ha incluso confrontado a la PGR, o aparentemente confrontado a la PGR y al Poder Judicial por la liberación por la puerta, digámoslo así, en la madrugada de Caro Quintero. Justo en este momento es que ellos dan un paso y dicen lo que dicen a Fox News y a Proceso. ¿Está relacionada una cosa con la otra? Pues mira, no dieron ninguna razón. La verdad, podemos hacer muchas especulaciones sobre qué hay detrás de toda esta historia. No es la primera vez que se le señala a la CIA involucrada fuera del territorio estadounidense en el tema del tráfico de narcóticos, pero no hay ninguna razón. Yo creo que en el caso de Camarena, alguien hizo algo o querían explicar algo porque vivía alguien tal vez que no los había dejado contar la historia. No sé, se pueden hacer muchas especulaciones. Lo cierto es que no creo que afecte mucho el proceso en contra de Caro Quintero, sobre todo porque la DEA estaba elaborando la solicitud de extradición, de arresto con fines de extradición, una nueva solicitud, pero ya no basada en el tema del asesinato, tortura y secuestro, porque por eso ya fue procesado este narcotraficante en México y sentenciado. Se estaba hablando de que elaboraban un nuevo pedido de extradición en base al lavado de dinero. Pero bueno, también hay otro personaje en esta historia importante, quien ya falleció, Guillermo González Calderoni, quien fuera comandante de la Policía Judicial Federal en México. De Reyes, por ejemplo, cuenta que además de que ellos lo ayudaron a salir de México y lo hicieron testigo protegido de la DEA, él fue una de las primeras personas que les alertó sobre el involucramiento de la DEA en el tráfico de drogas. De Reyes dice: Héctor, que le dijo González Calderoni, Héctor, salte de ese tema porque te van a chingar. Está involucrada la CIA en lo de Kiki. Es muy peligroso que andes en eso. Me dio nombres, entre ellos el de Félix, y detalles y todo, pero cuando mis jefes se enteraron, me retiraron de la investigación y me enviaron a Washington. Así es que, bueno, Carmen, está muy enredado. Lo que te quiero decir también es que pues más que enredado, porque no lo veo enredado, más bien lo veo muy claro, estamos frente a un conjunto de revelaciones que nos conducen precisamente a un tiempo donde ocurrían cosas como el Irán Contra, como lo que sería esta otra historia que sí se procesó públicamente, que sí se procesó en los Estados Unidos, el escándalo Irán Contra, aquel asunto donde Oliver North, bueno, pues fue procesado porque, bueno, pues se descubrió un entramado de cuentas bancarias en Suiza particularmente, el desvío de recursos, digámoslo así, para financiar a la contra nicaragüense. Estamos hablando de aquellas fechas, estamos hablando de que en aquel momento ocurrió algo que sí terminó por esclarecerse desde los propios Estados Unidos, y hoy podríamos estar frente a la posibilidad de que se agregue una nueva historia sobre... estamos ante la posibilidad de que se pudiera procesar en Estados Unidos como se procesó el Irán Contra, en donde veríamos, si esto, digamos, se traduce en un proceso judicial, que México, o el narcotráfico en México, pudo haber financiado vía la CIA a la contra nicaragüense, como en su momento ocurrió con el caso Oliver North. Efectivamente, Carmen, esto puede ocurrir en caso de que al Congreso Federal de los Estados Unidos o al sistema judicial le interesara. Por ejemplo, el expiloto que trabajaba con la CIA, pues nos aclara perfectamente qué estaban haciendo en México. Se le preguntó a él si conocía a Kiki Camarena y dice: él voló antes de ser secuestrado de Guadalajara, California, a informar de las operaciones de la CIA en México con los narcos y la contra nicaragüense, y yo me acuerdo que le dije: estamos en el mismo equipo, no te metas en lo que yo hago. Se le pregunta qué otras cosas hacía la CIA en aquel entonces. El gobierno de los Estados Unidos estaba en todo. Traficábamos drogas, armas, usábamos el dinero para financiar la operación en Nicaragua. Carmen, fíjate que es muy difícil, por ejemplo, tratar de aclarar las cosas con la CIA. En primer lugar, a la prensa extranjera no le contestan en las oficinas que tienen en Virginia, porque ellos, a mí me lo han explicado otras gentes, otros agentes federales, dicen que al hablar con la prensa extranjera, tácitamente la CIA está reconociendo su presencia fuera del territorio estadounidense.
A Fox News ya se lo negó, un vocero de la CIA le dijo que esto no era cierto, y no me extrañaría que si se le pregunta al Departamento de Estado y a cualquier dependencia federal, van a negar la historia, porque lo tienen que hacer antes de que puedan investigar. Es un caso bastante complicado en términos judiciales, si es que se llega a investigar. A mí me llama demasiado la atención que estos tres personajes a los cuales entrevistó Proceso y Fox News, de pronto y casi al mismo tiempo, buscan a los medios de comunicación precisamente para contar esta historia tan negra que tendría ramificaciones muy, digamos, muy arriesgadas para el trabajo que realiza los servicios de inteligencia de Estados Unidos fuera de su territorio. Pues recordarás que en el caso del gobierno de Peña Nieto ha limitado demasiado el trabajo de la DEA, por ejemplo, de la CIA y del FBI. Se acabaron esos centros binacionales de inteligencia que el gobierno de Felipe Calderón le había puesto a Washington y que hacían absolutamente todo lo que querían en nuestro país. Esto puede cambiar si es que hay interés en los Estados Unidos de hacer una investigación sobre este asunto.